Dios le bendiga a todos los hermanos, todos los amigos de este canal. Soy tu hermano Máximo Parra y en este canal hablamos de profecías del Apocalipsis, el rapto de la iglesia. Señores, suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para que YouTube le informe cuando subamos un nuevo video. Hay muchos que dicen, no me están llegando las notificaciones. Pues mire lo que usted va a hacer. Usted pone en el buscador ahí, en YouTube, Máximo Parra, o pone Cristianos Alerta. Y usted entra al canal y le da a activar las notificaciones. Y así le va a salir los videos cada vez que tiremos un video por aquí en esta plataforma de YouTube. También comparte nuestros videos con tus amigos aquí en la web. Mi querida madre, mi querido padre, ora por tu hijo. Dile que se preparen para que no se queden en el rapto de la iglesia. Tu hijo se puede quedar en el rapto de la iglesia y viceversa. Hijo, tu madre, tu padre se puede quedar en el rapto de la iglesia. Y muchos dicen, mira, ellos nacieron en un hogar cristiano. Ellos nacieron en un hogar cristiano. Recuerda que Dios tiene hijo. Dios no tiene nieto. Eso es un ejemplo que te podemos dar. Dios tiene hijo. Dios no tiene nieto. ¿Recuerdan ustedes, señores, la historia de Nicodemo? Nicodemo siempre estaba en el templo. Era un gran religioso. Estaba siempre en la iglesia, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Porque la iglesia prácticamente estaba naciendo cuando Nicodemo, porque quien abrió la puerta de la iglesia fue Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, Nicodemo siempre fue un religioso y estuvo siempre en el templo, hablando del Antiguo Testamento de Jehová. Mas, sin embargo, Cristo le dice en Juan, capítulo 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tu hijo tiene que nacer de nuevo. No importa si tú lo llevas todo el tiempo a la iglesia. No importa si ellos son tranquilos, ¿verdad? No importa si nacieron en un hogar cristiano. Ahora bien, si tú eres una madre que ha conocido a Cristo ahora, si tú eres una madre que ha venido al Señor ahora y ya tus hijos son adolescentes, ¿verdad? Y ya ellos están viendo que tú eres cristiana, usted tiene que llevarlo al paso, mi querida hermana. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa cultura cristiana. Ahora ellos están dando los primeros pasos, viendo, ¿verdad que sí? El evangelio, porque ya usted es cristiana o usted es cristiano si es padre. Usted tiene que tratarlo al paso. ¿Por qué? Porque recuerde que cada persona tiene que hacer una decisión por Cristo. Ellos son sus hijos, pero ellos tienen que nacer de nuevo, así como usted nació de nuevo. Ahora, si usted es una madre cristiana y sus hijos nacieron en el hogar, en la iglesia, no porque nacieron en el hogar cristiano, no porque nacieron en la iglesia, esos señores no quiere decir que ellos sean salvos. Ellos tienen que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos son humanos pecadores iguales que todo el mundo. Ellos son tranquilos y son obedientes. Si nacieron en un hogar cristiano, aunque sean tranquilos, aunque sean obedientes, tienen que arrepentirse
de todo su pecado. En el caso de una madre o de un padre que haya venido a Cristo ahora y tiene hijo adolescente o tiene niño, señores, acuérdense que ellos son personas y deben tener un encuentro con Cristo. No importa si sus hijos son tranquilos, si son obedientes, ¿verdad? Ellos deben de nacer de nuevo. Ellos tienen que tener un arrepentimiento, un encuentro con Dios. Miren, aquí en Juan, capítulo 3, verso 18, hay una palabra muy reveladora de Cristo. ¿Qué dice Cristo allí en aquella palabra? El que en él cree, dice el mismo Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escuche esto, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El hombre, la mujer se pierde, se va al infierno. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Cuando el hombre o la mujer nace pecadora, nace excluida del reino de Dios. Nace excluido del reino de Dios, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 3. El hombre nace perdido. El hombre no se pierde porque fumó cigarrillo. El hombre no se pierde porque bebió ron. El hombre no se pierde porque cometió adulterio por ahí. El hombre no se pierde porque fornicó, porque robó, porque mató. No. El hombre cuando nace perdido. Mire qué dice la Escritura. El que en él cree, hablando de Cristo, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La gente se pierde porque no cree. Y la gente no se irá en el rapto de la iglesia porque no cree. La persona que no tenga un encuentro con Cristo, cuando Cristo venga, se va a quedar. Se va a quedar en la gran tribulación. Se va a quedar para el rapto. No importa que tu hijo haya nacido en un hogar cristiano. No importa que ellos sean tranquilos, que sean obedientes. Tienen que tener un encuentro con Cristo. No basta con creer que Dios existe y no basta obrar bien. Prácticamente todo el mundo sabe que Dios existe. Hay muchos que no creen en Dios. Ya eso es, vamos a decir, harina de otro saco o harina de otro costal. Esas son otras 500. Entonces no basta con creer que Dios existe. No basta con obrar bien. Acordémonos, señores, del caso de Cornelio. Cornelio era un hombre que daba limosna, que era religioso, que era un hombre que se portaba bien, e incluso hasta más bien que muchos cristianos que andan por ahí. Cornelio muy bien se pudo haber portado mejor que yo y mejor que tú. Pero Cornelio no era salvo. ¿Qué hizo Dios en su benevolencia, en su amor? Dios permitió que Cornelio vea una visión y mandó a buscar a Pedro. Y Pedro allí le predicó el evangelio a una persona que era buena, que se portaba bien, a una persona que creía que Dios existía. Mas, sin embargo, esa persona que se portaba bien, que daba limosna, era una persona que necesitaba de Cristo. Y tu hijo, si se porta bien y cree en Dios y hace lo bueno, pero no tiene un encuentro con Jesús, se va a quedar para el resto del evangelio. Se va a quedar para el resto de la iglesia. Mira, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 42 al 43, mira cómo terminó la historia de Cornelio. Le dice Pedro allí, en aquellos versos que te he mencionado, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 42 al 43. Dice Pedro allí:
y nos mandó que predicásemos al pueblo. O sea, Cristo mandó a Pedro y a los discípulos que predicara al pueblo y testificásemos que Él, o sea que Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto. De este dan testimonio todos los profetas, o sea, de Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Tu hijo necesita perdón de pecado por el nombre de Jesús. Tu madre, si tú eres un hijo que ha venido a Cristo y tu madre no tiene a Cristo, tu madre necesita perdón de pecado en el nombre de Jesús. Eso. Necesitamos perdón. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos la salvación a través de Cristo. No basta con ser bueno. No basta con ser tranquilo. No basta haber nacido en un hogar cristiano. Hay muchos que se van a perder, que tuvieron prácticamente arrecostado de la puerta del cielo y se van a perder. Porque confiaron en que yo voy a la iglesia, yo hago el bien, yo doy el pan a todos mis prójimos, a todos pobres, a todos necesitados doy. No importa que tú des. Si da millones, si no da millones tampoco. En el caso de Cornelio, este hombre daba limosna y era un hombre religioso. Y Dios le mandó a Pedro para que le predicara de Cristo. La mayoría de pastores, hay muchos pastores que están en su ministerio y lamentablemente sus hijos se están perdiendo. Y da pena. Sus hijos se están perdiendo. Prácticamente la mayoría de los hijos de los pastores no son cristianos. No son cristianos. Entonces nosotros decimos, no estoy seguro de que mi hijo sea salvo. ¿Qué hago? Quizá esa sea tu pregunta, porque tú no quieres que tu hijo se te quede aquí, tú no quieres que tu mamá se te quede aquí, tú no quieres que tu papá se te quede aquí en el rapto de la iglesia. No estoy seguro que mi hijo o que mi madre o que mi padre sea salvo. ¿Qué hago? Lo primero es muéstrale el evangelio por tu testimonio, da ejemplo. Muéstrale a Cristo por tu testimonio. Dale testimonio que Cristo está en ti. Da testimonio de que Cristo está en ti. Llévalos al templo. Invítalo a la iglesia. Deja que ellos sean expuestos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que entra al alma y discierne las intenciones del corazón. Llévalos al templo, trátalo tranquilo, trátalo con sabiduría, ¿verdad? Lee la Biblia con ellos. Conquístalo. Debe de conquistar a ese hijo que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. Debe de conquistar a esa mujer, a esa esposa que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. Debe de conquistar a tu esposo que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. Lee la Biblia con ellos, llévalo al templo, muéstrale el evangelio a través de tu vida. Vive el evangelio, da ejemplo para que ellos puedan conocer a Cristo. Y sobre todo, ora por ello. Preséntalo a Dios en tus oraciones para que ellos no se queden para el arrebatamiento de la iglesia.